Bienvenidos a nuestra primera emisión de Moedín. El día de hoy aprenderemos qué son las fiestas de Jehová y por qué tú y yo tenemos que celebrarlas. Mucho se habla de que las festividades que Dios establece en Levítico 23 ya no son para nosotros la iglesia y que son solo festividades encaminadas a los ciclos de las cosechas del pueblo de Israel. Bien, en cierto modo es cierto. Yahweh Dios estableció estas fiestas basándose en los ciclos agrícolas de su pueblo para explicarnos su perfecto plan redentor, el cual existe mucho antes de que el hombre siquiera pensara en pecar, desde antes de la fundación del mundo. Y es precisamente de esto que tratará nuestro programa, de mostrarte cómo la Torá y la Tanaj, lo que tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento, tiene absoluta vigencia en el Nuevo Testamento y se aplica también a la Iglesia, misma que está formada por todo aquel que acepta al Mesías como su Salvador y ofrece lo establecido por el Padre, ya sea que hayas nacido en Israel o en otra nación. Las fiestas de la cosecha o Moedín, plural de Moed, tienen un significado mucho más profundo que solo ser señal de los tiempos de las cosechas agrícolas del pueblo de Israel. De hecho, son señales de los tiempos en los que el Mesías vendrá para salvar a toda la humanidad. La primera vez como siervo para servir como sacrificio perfecto para expiación. Y la segunda, como rey y sacerdote para gobernar su reino, juntamente a su cosecha, es decir, todos aquellos que hayan aceptado al Mesías como su Salvador y vivan en obediencia a la instrucción del Padre. Ahora bien, la primera vez que la palabra Moedín aparece en las Escrituras está en el pasaje de Génesis 1:14, que dice así: que sirvan como señales de las estaciones, o Moedín. ¿Para qué estudiamos las palabras en hebreo? Pues bien, es muy importante saber y recordar que para poder entender el significado completo de la palabra de Dios, siempre debemos ir a la fuente y ello nos lleva a buscar el texto original, para así no ser víctimas de centenas de años de errores de traducción, comprensión y transliteración. Es importante que sepas que para estudiar cualquier palabra hebrea, será necesario analizar cómo la misma ha sido utilizada en otros pasajes de las Escrituras. De este modo, podremos comprender con mayor profundidad lo que significa exactamente la palabra y el mensaje que puede estar escondido en sus códigos. Esto mismo lo podemos observar mejor en otros pasajes de la Escritura en los cuales la palabra también ha sido utilizada. Por ejemplo, en Génesis 17:21 leemos: Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz al tiempo señalado el año que viene. Aquí la palabra tiempo se traduce como Moed. Otro pasaje en el primer libro de la Torá menciona en Génesis 18:14 así: ¿Hay para Yahweh alguna cosa demasiado maravillosa? En el tiempo señalado, Moed volverá a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá
un hijo. Hasta aquí podemos concluir que la palabra hebrea moed destaca que Yahweh ha decretado y señalado tiempos exactos relacionados a señales y que estos tiempos están relacionados con la vida. En el primer capítulo de Génesis se menciona lo siguiente. Dijo luego Yahweh, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, y sean para estaciones, y para días y años. Es interesante notar que en hebreo se usa la palabra otot, o plural de ot, para señales. Sin embargo, lo que más llama la atención es que no solo significa señales, también lo podemos traducir como milagro, situación que podemos ejemplificar en los pasajes de Deuteronomio 4:34 y Salmos 105, 26-27. Esto adquiere importancia porque nos permite comprender que las fiestas solemnes de Yahweh son tiempos exactos de señales y milagros. Colosenses 2, del 16 al 17, puede ejemplificar muy bien lo anterior. Por tanto, nadie juzgue en comida o bebida en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, mas el cuerpo es Cristo. Este pasaje de la Escritura tiene un punto muy importante a considerar: sombras de lo que ha de venir, es decir, que cada solemnidad que sirve por señal tiene el propósito de mostrarnos lo que ha de ocurrir. Así como en Pesaj o Pascua celebramos la liberación del pueblo de Israel de Egipto y la consagración de los primogénitos, así también sabemos que el cordero que serviría como sacrificio perfecto y sin mancha sería el ungido de Yahweh, Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, nuestro Salvador, tal como lo describe el profeta Isaías en su capítulo 43. Dicho en otras palabras, las fiestas solemnes de Yahweh son los instrumentos que anticipadamente revelaban el modelo y los elementos básicos del diseño de salvación de Dios en la historia de su pueblo Israel, entendiendo a Israel como todo aquel que ha sido injertado en el olivo natural y que a través del Mesías ha retornado al Padre. Y para que la humanidad, toda descendiente y relacionada a su pueblo a través de la Kehilá, la verdadera iglesia, que es el único y verdadero cuerpo del Mesías. Yahweh, creador del universo, originalmente le dio a Israel estas fiestas, antiguamente conocidas como Moedín, como celebraciones de la cosecha. Por esto nos encontraremos que escritores inspirados en las Sagradas Escrituras con frecuencia compararán la cosecha espiritual de vidas humanas con cosechas de los productos agrícolas del antiguo Israel. Así, encontraremos analogías y parábolas sobre este tema utilizadas para representar los aspectos del diseño que Yahweh tiene para llevar a la humanidad al verdadero arrepentimiento o Teshuvah. Yahweh, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Otra forma de ejemplificar lo anterior está en el libro de Levítico capítulo 23 del 1 al 2. Se hace referencia a las fiestas que los israelitas tenían que celebrar y dice así: Yahweh ordenó a Moisés que le dijera a los hijos de Israel: estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, Yahweh, las establecí. Se lee claramente que afirma que son las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales debían proclamarse como apartadas convocaciones en honor a Él. Es decir, que a simple vista y para cualquier mente sencilla se destaca que no son las fiestas de los judíos, como ellos mismos y algunos grupos cristianos erróneamente proclaman, sino que son fiestas que hay que celebrar en honor al Padre,
Dios Todopoderoso, Yahweh. Para poder entender mejor esto, vamos a estudiar algunas palabras hebreas muy importantes que encontramos en este pasaje y que nos van a ayudar a poder entender mejor con más claridad el porqué de la importancia de las fiestas de Jehová. Los hebreos usaban generalmente una palabra para fiesta, y esta era la palabra Haj. Lo que es interesante y curioso es notar que en este pasaje de Levíticos 23:2 no está la palabra Haj para hablar de fiesta, sino que la palabra que ha sido traducida como fiesta es la palabra Moed o Moedim en plural, que como vimos antes se refiere a él o los tiempos señalados según sea el caso. Entonces, nos surge una pregunta muy válida. ¿Señales y tiempos de qué? ¿O para qué? ¿Y o para quién? La respuesta la encontramos en Levíticos 23:2. Allí se nos dice tiempos señalados para Yahweh, donde debemos tener santa convocación. Es decir, que son días apartados y designados por y para Yahweh. ¿Y qué más dice? Yo, Yahweh, las establecí. Son tiempos exactos establecidos desde la creación. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en esos tiempos o fiestas que debemos tener como señales y convocaciones de honor a Yahweh? Las fiestas o los tiempos que Yahweh ha apartado para sí tienen un triple significado, y consideremos que la Escritura dice que todo lo dado al antiguo pueblo de Israel es para nuestra enseñanza y ejemplo de hoy. El primero es captar los secretos espirituales escondidos en el contexto agrícola de las fiestas para Israel. Esto se aprendía desde el nivel físico y se aplicaba como enseñanza sacerdotal de lo espiritual. La mente aprende los paradigmas espirituales escondidos en la ley universal de la siembra: dar para recibir, morir la semilla para que haya vida, la nueva planta, lo que tú y yo conocemos como el nuevo nacimiento. La ofrenda que se mecía en cada fiesta era la carta de presentación de cada integrante del pueblo de Yahweh. El pueblo de Yahweh aprende, por medio de las fiestas santas, que las ofrendas a Él son el secreto para recibir bendición en el futuro. ¿Y qué es lo que más le interesa a Dios que ofrendemos? Nuestro corazón, que vivamos en emuná, otra palabra hebrea que significa fidelidad, esa misma fidelidad que a Abraham le fue contada por fe y que también le fue contada por justicia. El segundo es entender el trato mesiánico de Yahweh con su pueblo. Las fiestas santas les fueron dadas para que Israel entendiera por medio de sombras los detalles de la venida del Mesías y el diseño de salvación que Yahweh había trazado desde Abraham, para bendecir a todas las naciones desde la simiente que se manifestaría inicialmente a través de ellos nuestro Mesías, Jesús de Nazaret. El tercero es que contiene cada una de las funciones del Mesías para la redención de la humanidad. En ellas se comprende haciendo memorial toda la obra de restauración del hombre a través de la obra redentora del Mesías. Por último, es importante agregar que el pensamiento hebreo Moed es también como una cita. Partiendo de este concepto, nos damos cuenta de que cada una de las fiestas santas contiene la idea de que como si Yahweh mismo estuviese apartando un tiempo especial con un especial propósito para reunirse con el ser humano, su tiempo apartado. Para sus deberes eternos y para encontrarse con nosotros. Una cita divina, un tiempo especial entre Yahweh y su gente.
Para aquellos que están casados, entienden perfectamente lo importante que es tener una cita y harán todo lo posible por no dejarla pasar. Un estudio de historia escritural nos mostrará que muchos eventos mayores ocurrieron en una o más de estas Moedim. En otras palabras, Yahweh hace una cita con nosotros y separa y señala ciertos tiempos con el propósito de llevar a cabo el completo cumplimiento de la redención total de la humanidad, a través de la persona de Yeshua, el Mesías. Podemos decir entonces que las fiestas son proféticas, ya que el Mesías tendrá siempre que cumplir algo en cada fiesta. Sin duda alguna, las fiestas santas de Yahweh fueron desde siempre el blanco de la serpiente antigua, Satanás. En aquel tiempo, a través de Babilonia la Grande, el sistema político, religioso y mundial que imperaba en la época. Hoy en día, de igual modo, estas fiestas o solemnidades o Moedim continúan siendo atacadas ferozmente por los hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia que nuestro Padre Yahweh nos da y niegan a Yahweh como el único soberano y a nuestro amo y rey Yeshua, el Mesías. Esto lo podemos ver mejor en el libro de Judas capítulo 4. Estos líderes con palabras sin autoridad escritural han hecho que a través del tiempo los seres humanos hayan aceptado la falsa idea de que las fiestas santas que Yahweh dio a su pueblo para adorarlo han sido abolidas en la cruz con la muerte de Yeshua, el Mesías. La mayoría de las personas nunca han escuchado acerca de las fiestas solemnes de Yahweh, el Dios verdadero de las Escrituras, que instituyó para su verdadera iglesia o cuerpo de creyentes. Las fiestas de la Pascua, y los panes sin levaduras, el día de Pentecostés, el día de trompetas, el día de expiación, la fiesta de los tabernáculos, generalmente no son consideradas fiestas santas de Yahweh, sino festividades extrañas, mandamientos del Antiguo Testamento que han sido abolidas o fiestas de los judíos según sus falsas doctrinas y creencias sin base escritural. Pero, ¿qué es lo que Yahweh dice al respecto? Es a Él a quien estamos tratando de agradar celebrando estas fiestas. ¿No es cierto? ¿No les parece importante saber lo que el Eterno dice al respecto? Pero hoy el Eterno Yahweh ha tocado trompeta y ha anunciado el cumplimiento profético de su liberación. Liberaré a mi pueblo del poder de ustedes y de los velos que han puesto. No los volverán a atrapar. Entonces reconocerán ustedes que yo soy Yahweh. Ustedes, con sus mentiras, han acobardado a los buenos, cosa que yo no quería hacer. En cambio, han animado a los malvados a seguir en su mala conducta, para que yo no les dé vida. Por eso no volverán ustedes a tener sus falsas visiones, ni a proclamar sus profecías de mentiras. Yo salvaré a mi pueblo del poder de ustedes y reconocerán ustedes que yo soy Yahweh. Ezequiel 13, 21, 23.
Es importante entender que los tiempos exactos de los que habla el Señor en las Moedín están en toda la Escritura. Son 7 días de la semana, 6 de trabajo y 1 de descanso o reposo. El Mesías, Jesús, es nuestro reposo y toda la obra redentora tendrá lugar durante los 6 días, tal como Yahweh creó al mundo. Pero, ¿por qué es importante saber todo esto? ¿Por qué es importante conocer la fuente de los textos bíblicos? ¿Cuál es la razón principal de que observemos y practiquemos las Moedín o fiestas solemnes del Señor? Bien, la mayoría, como ya hemos mencionado antes, cree que tener una relación personal con Dios es solo asistir a una congregación, vivir de forma moral o decente, que claro, no está mal, pero es solo una parte. Tener una verdadera relación personal con Dios es buscar profundizar en las Escrituras, anhelar conocerle y verle cada día, comprender no solo con el intelecto, sino con el espíritu, lo que Él nos manifiesta como su voluntad perfecta. Dejar de ser un creyente para convertirme en un discípulo que a su vez sea un siervo y un esclavo de Yahweh para alcanzar la bendición, que es la vida eterna. Ese es el propósito de Dios, que todos alcancemos salvación por medio del Mesías, es decir, que seamos parte de su cuerpo, su iglesia, Israel. Es importante que sepas que las fiestas no tienen nada que ver con las festividades que estamos acostumbrados a celebrar como santas o kadosh, que se refiere a que están apartadas para el Señor. Navidad, San Valentín, Semana Santa, Pascua con el Conejo, Día de Muertos no obedece para nada al plan de Dios, todo lo contrario, son sincretismos de fiestas paganas para que Roma y la nueva religión, el catolicismo allá en el siglo IV, aceptara esta nueva filosofía, cristianizando a sus dioses al cambiarles el nombre. Jueces 2 del 12 al 13 dice: abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses entre los dioses de los pueblos que estaban de su alrededor, y se postraron ante ellos y provocaron ira al Señor, y dejaron al Señor, y sirvieron a Baal y a Astarot. Y también en el Nuevo Testamento queda dicho esto, en Romanos 11 del 1 al 4. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice Elías en la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado. ¿Procuran matarme? ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Como ves, somos ese remanente, somos ese pueblo escogido por Dios. Y como somos pueblo escogido por Dios, sabemos que tenemos que celebrar las festividades porque son señales y sombras de lo que fue, lo que es y lo que ha de venir. Nos vemos en una próxima emisión de Moedín.